El don de la profecía es un don que se le ha entregado a la iglesia verdadera. Sí, sí hay una iglesia verdadera en medio de tantas que se dicen ser las verdaderas. Hoy te invito para que juntos estudiemos el don de profecía a la luz de la Biblia. Bienvenidos amigos y bienvenido equipo y mesa de trabajo. ¿Cómo te va, Tatiana? Muy bien, pastor. Retomando un tema que dejamos la vez pasada como un puntico, que era una característica de la iglesia verdadera, el don de profecía. Así que en el día de hoy vamos a hablar sobre eso, sobre qué se reveló, cuál fue el mensaje, a quiénes se les reveló y quiénes lo van a recibir. Muy bien, Pastor Maswell David Vázquez, bienvenidos a este espacio. ¿Y qué tal el tema de hoy, el don de profecía? Muy buen día. Oh, excelente, excelente mensaje. Hemos de entender que en medio de todo hay muchas voces y en medio de tantas voces, pues hemos de ver que solamente hay un mensaje claro y el mensaje es bíblico y hay que ir a las escrituras. Muy bien, vamos de hecho de una vez. Amós 3:7, vea lo que dice el texto bíblico. Amós capítulo 3, versículo 7 empieza ya a hablarnos acerca del don de la profecía. Nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Es decir, que Dios no es un Dios que se guarde los secretos de Ujú. salvación, no es un Dios que nos cohíba de conocer la verdad, no es un Dios que se revela. ¿A través de quiénes? De los De los profetas. O profetas. sea, podemos decir que podemos confiar en las palabras de Isaías, en las palabras de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, del apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, porque fueron personas a las que el Señor les reveló sus designios. Pero ¿cómo el Señor les reveló los designios a ellos? Muy bien, pues vamos a ir a la Biblia, libro de Números, capítulo 12. Allí está la respuesta. ¿Cómo Dios revela sus designios a los profetas? Dice Números 12:6 de la siguiente manera. Cuando se adelantaron los dos, les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Noten que aquí se resaltan dos cosas, en sueños y en visiones también. O sea, puede él estar durmiendo a mitad de la noche y recibir el llamado del Señor. Pero Exacto. quería hacer una pregunta. Vemos y que en la Biblia se mencionan muchos profetas, vemos los nombres de varones, pero ¿será que el Señor no le dio esa misma oportunidad a las mujeres? ¿Podríamos decir hoy en día que la Biblia es un libro machista porque las mujeres no tienen esa participación o sí la tienen? Gracias allí por tu pregunta. Sé que quizás, hermana Tatiana, en este caso podemos ver que las escrituras hacen referencia a este punto tan importante porque quizás lo que tú dices, generalmente se ve mucho lo que es el tema del hombre. Hemos de Ujú. entender que se manejan culturas, ¿no? Sí. Lamentablemente las culturas son manejadas también por el tema humano. Y pues allí en Oriente, pues predominaba mucho lo que era el aspecto de hombre, ¿no? Pero no quiere decir que Dios actúe de la misma manera, porque pues es muy diferente el pensamiento humano a lo que el plan que Dios tiene para con nosotros. Y miremos lo que nos dice Joel capítulo 2, el versículo 28, cuando menciona este punto tan importante. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, en medio de todo, una mujer también puede ser profeta. Después de que esa mujer sea una mujer especial y consagrada, por supuesto que la mujer puede ser un instrumento en las manos de Dios, Tatiana. Independientemente que se mencionan en la Biblia. Lo decía porque muchas veces se dice eso, que no se le da la relevancia a las mujeres, pero como decía el pastor, era la época, o sea, hace más de 2000 años, a nosotras nos contaban por los hombres, no por nosotras mismas. Pero hay que entender que nosotras también somos importantes en la obra del Señor, ¿cierto? Pero ¿será que el Señor dio más profecías aparte de las que le dio a los profetas como Isaías, como Jeremías? ¿Hubieron profecías para la iglesia primitiva? Gracias. La iglesia
primitiva también tuvo instrumentos que estuvieron en las manos de Dios. Y cuando vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 28 dice, y aún puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles y luego profetas y lo tercero maestros y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces es allí cuando nosotros también vemos que también en la iglesia primitiva hubo también profetas, instrumentos también en las manos de Dios a los cuales el Señor se encargaba de transmitirles mensajes. Como el más conocido fue el apóstol Juan, Correcto. porque sus libros están llenos de metáforas, analogías, animales, bestias, pero que tienen su significado. Pero es importante decir que una cosa va con la otra, es decir, lo que dijo el apóstol Juan en el Antiguo Testamento se había dicho, sino que ahora se dice con un poquito más de claridad. O sea que el Señor revela sus designios, sus secretos, pero a todos les da lo mismo. O sea, no a alguien le dice algo distinto y que todo va por separado, Hay no. una unidad Exacto. semántica y hay una unidad de significado. Es decir, que los símbolos proféticos siempre apuntan a lo mismo o representan lo mismo. Por ejemplo, Ujú. vientos proféticamente en la Biblia son guerras y en toda la profecía significa guerra. No es que viento significa guerra aquí y en otro contexto significa otra cosa, no. Pero vamos a profundizar este tema, que es un tema que a mí me cautiva mucho, que es el tema de la profecía. Y para todos los amigos que están conectados, que nos están escuchando, que nos están viendo, resulta que sí, Dios ha levantado a hombres y mujeres. Y como bien en algún momento en este espacio lo vimos, la iglesia verdadera tiene dos características. Apocalipsis 12:17 lo dice. Guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué hace Dios con los profetas? Cuando el pueblo está en angustia, cuando está en oscuridad, cuando no tiene luz sobre algún concepto, decisión o tema, lo que hace Dios es levantar a una persona con ese mensaje a través de una visión, de un sueño, para que esa persona transmita ese mensaje. Es por eso que la persona se llama profeta, porque profetiza y eso se cumple. Hay algo que es muy importante que entendamos, Tatiana, y es que de la misma manera como en el Nuevo Testamento, o sea, como después en los tiempos de Jesús en la iglesia apostólica hubo sus profetas, lo que ellos profetizaron iba acorde a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, antes de Jesús. Ujú. Pero asimismo, en ese tiempo, si alguien quizás de pronto puede ser un instrumento en las manos de Dios, esa persona debe hablar correspondiente a lo que está escrito en la Biblia. No puede ir en contra de la verdad, no puede ir en contra de lo que está escrito y su voz no está por encima de De lo la que Biblia. es la unidad bíblica, o sea, el concepto bíblico. O sea, si hoy en día se levanta una persona que diga, recibí esta revelación por parte del Señor, pues vaya y compare esa revelación con la Biblia y ahí sabremos si es verdadera esa revelación, o sea, si viene de Dios o tiene algo incorrecto esa revelación. Y quería mencionarlo que hay personas que en nuestra época, en los años 1800, también recibieron aclaraciones de esas visiones que tuvo el apóstol Juan, que tuvo Daniel, porque de pronto son un lenguaje un poco confuso para nosotros hoy en día y podemos consultar esos libros y que con base en la Biblia nos damos cuenta que son correctas, que son precisas, que vienen en una unidad semántica, como le decía el pastor José. Así es. Tatiana y amigos, y nuestro invitado, Pastor Maxwell. Cuando hablamos de las dos características de la iglesia verdadera, hablamos de que guardan los 10 mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía o el don de la profecía. Y ahora explicaba eso. Dios levanta a un hombre para dar un mensaje. ¿Y hasta qué tiempo? Porque en ese tiempo Dios levantaba profetas porque no había Biblia como la Ujú. tenemos hoy. Es decir, que solamente existía el Pentateuco, los 5 primeros libros, y la gente a veces no tenía luz sobre temas, decisiones, y es allí cuando Dios levanta a un profeta. Nosotros actualmente creemos que el último profeta que Dios levantó justamente fue una mujer, rompiendo esos esquemas
de machismo y Dios enseñándonos que utiliza a hombres, a mujeres, a niños, a niñas, adolescentes y a jovencitos, todos por igual. ¿Qué es lo que hace de manera especial este último profeta? Este último profeta vive lo que la Biblia enseña y enseña de acuerdo a la unidad semántica de la Biblia, no sale con otros parámetros. Y todo lo que dice se cumple. Hay algo muy interesante y es lo siguiente, hubo una dama de nombre Elena G. de White que Dios eligió para dar una profecía o varias profecías, pero para aclararle al pueblo en ese momento sobre algunas incógnitas que habían surgido. Por ejemplo, en 1844, el gran chasco, Ujú. muchas iglesias, muchas religiones, muchas personas estaban esperando la segunda venida de Jesús, el 22 de octubre, pero Jesús no vino. Entonces la gente quedó chasqueada, por eso se conoce como el gran chasco en 1844. El, el pueblo de Dios, la gente devota, la gente de corazón que ama a Jesús, que amaba a Jesús, quería saber qué ocurrió. Y es allí cuando Dios comienza a revelar a varias personas, entre ellas Elena G. de White, cosas que habían ocurrido, que Jesús no venía acá a esta tierra, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo a limpiar. Nuestros pecados. Exacto, entonces hay muchas cosas que ella mencionó y muchos escritos que hoy día pues nos ayudan a educar a los niños, nos ayudan con temas de salud y profecías que se han cumplido, que nosotros por eso tenemos esa seguridad de que fue el último profeta y que ya Dios no levanta más profetas porque ya todo está dicho. Exacto, digamos que se utilizó un lenguaje más actualizado para nosotros. Es una colección de libros interesantes desde donde podemos ver la historia de Jesús, comprender realmente ese sacrificio y esa reencarnación, porque a veces lo vemos tan superficial, pero desde esa enseñanza hasta hacernos una guía práctica para tener un estilo de vida saludable, que a veces uno se escuda en que no hay información, sí la hay, el Señor ya la dio, está escrita en palabras que nosotros podemos entender, solo es ir a adquirirlas, buscarlas por cualquier medio digital, porque están digitales, y compararlas con la Biblia, nunca dejar de lado el estudio de la Biblia. Correcto, es lo principal, el estudio de la Biblia. Y bueno, puedo decir, digamos que en lo que he leído de lo que ha sido Elena G. de White, ha estado todo en armonía con la palabra de Dios. Muy bien. No puedo decir de que haya algo en contra y por eso podemos ver cómo a través de estos escritos podemos mirar lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios eh, ha echado también como fundamento para el crecimiento de su iglesia. Y por eso podemos decir referente a lo que son estos escritos, que también nos han ayudado en el desarrollo y el crecimiento espiritual de la iglesia. Muy bien. Tatiana. Si nosotros queremos entender qué fue lo que pasó, aparte de la Biblia, busquemos esos escritos. Si queremos saber qué ocurre en este tiempo, allí lo vamos a encontrar. Y si queremos entender un poco, cuando Daniel y Juan hablan que los libros fueron abiertos, que van a venir las plagas, que van a sonar trompetas, allí también vamos a encontrar la explicación más sencilla y simple para que nosotros podamos entender lo que el Señor tiene preparado para su pueblo. Y yo creo que debemos apreciar esas profecías, Muy bien. que tenemos que estar atentos porque sí o sí hay señales, como estudiamos anteriormente, hay señales de esa venida y que debemos tener fe, creer en que el Señor cumple su palabra. Por eso te invitamos para que aproveches y disfrutes del don de profecía que Dios le ha entregado a su iglesia. Gracias por acompañarnos y nos veremos en un próximo episodio.